¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Yo soy Manuel Mesa. Y yo, Diego Grau. Bueno, ya nos conocéis, supongo. Pero estamos otra semana más aquí en el restaurante Bossa Nosa para charlar con un tipo nuevamente muy interesante, con Luis de la Corte. Luis de la Corte, experto en terrorismo, crimen, pero sobre todo experto en yihadismo, que con la percha de actualidad, con el ataque terrorista que hubo en Algeciras hace un par de semanas, pues hemos pensado que era perfecto para hablar de un tema que queríamos tratar desde hace tiempo. El yihadismo. Yo creo que hay mucho desconocimiento en este tema y vamos a aprovechar la ocasión del fatídico asesinato al sacerdote en Algeciras para hablar del tema. Para hablar del yihadismo. Vamos Así a hablar que... del perfil del yihadista. Vamos a hablar, en fin, de si hay posibilidad de que en España se vuelva a reproducir próximamente un atentado terrorista. Y muchas cosas más. No vamos a adelantar más cosas. Vamos para adentro. Vámonos para adentro. Venga, va, voy a por otra. La última que si no me lío. Una y nos vamos. Una y nos vamos. Una y nos vamos. Una y nos vamos. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Te han llamado muchas veces en estos últimos días, ¿no? Sí, me han llamado varios medios de comunicación. Bueno, a mí y a otros especialistas, ¿no?, en el tema del terrorismo. La gente que no lo sabe, te digo que te han llamado muchas veces porque el pasado 25 de enero tuvimos en Algeciras un atentado terrorista. Bueno, todavía se está ahí investigando muchas cosas, muchas pesquisas, pero yo creo que es la premisa perfecta para tratar este tema, porque yo creo, nosotros, lo hablaba con Diego, nosotros los primeros, pero hay mucho desconocimiento en torno a este tema y creo que está bien que en un canal como este también tratemos de vez en cuando un tema un poco más serio, bajemos el balón al suelo y yo creo que un experto como tú, es un placer tenerte aquí y poder tratarlo con todo el conocimiento que puedes manejar, ¿no? Entonces, Algeciras, 25 de enero, ¿qué pasó en Algeciras? Bueno, pues se reprodujo un patrón de acción terrorista que en realidad viene desarrollándose en Europa fundamentalmente desde hace ya varios años, desde el año 2015 en adelante. No habíamos tenido específicamente un ataque terrorista con esas características, pero sí se habían producido muchos en varios países europeos y por tanto, aunque todo acto terrorista se traduce en un efecto de sorpresa, tampoco estaba fuera de las previsiones, al menos de los expertos y los responsables de la lucha antiterrorista, de que se produjera un atentado con esas características, con un apuñalamiento por parte de un actor que parece que actuó solo y que probablemente se radicalizó solo. Eso habrá que verlo, como ha ocurrido en otros países en los últimos años, por desgracia. Todo apunta a que era un lobo solitario, ¿no? Están investigando aún el caso, pero todo apunta a que fue solo un individuo, ¿no? Bueno, vamos a ver, primero, lo del lobo solitario es una expresión que a mí no me gusta mucho, vale, y a muchos especialistas tampoco, porque le da rodea de una cierta aura romántica, sí, al perfil de este tipo de terroristas, ¿no? Para que sea un terrorista solitario en sentido estricto, y cuando se acuñó la expresión lobo solitario se pensaba en ese perfil, tendría que ser una persona que no solo cometió el atentado de manera individual y sin ayuda de nadie más, sino que asimismo se radicalizó sin influencia externa alguna. Y esto es bastante más difícil de probar, y esto todavía no se puede decir nada con fundamento al respecto hasta que la investigación no concluya, ¿no? Lo que sí es claro es que no recibió ayuda ninguna para preparar y cometer el atentado, que por otro lado era una acción con mínima preparación o sin preparación prácticamente. ¿Esto es habitual, Luis? ¿Esto de no tener ninguna influencia externa, de autorradicalizarse, esto es lo normal en este tipo de casos, de atentados? No. La mayoría de los casos de radicalización, la inmensa mayoría, se producen con influencias de otras personas, ya sea a través de la interacción directa
o a través de la interacción mediada por Internet y las redes sociales. Y en los últimos tiempos, con una combinación de ambos factores, aunque con un peso creciente de Internet, ¿no? Pero si uno adopta una perspectiva, digamos, más amplia, de carácter histórico, hay muy pocos casos, no solo relacionados con el terrorismo de inspiración yihadista, sino de otra naturaleza, en los que el ejecutor del atentado se haya radicalizado sin recibir ninguna influencia externa. Eso es bastante excepcional. Y antes de adentrarnos por completo en el tema del yihadismo, queríamos también conocer cómo te especializas, de dónde nace esa curiosidad por el tema del terrorismo, de la seguridad, de especializarte en este tema. ¿Dónde te nace? Bueno, es difícil de decir, ¿no? Puedo recordar más o menos cuando empecé a trabajar en estos asuntos, pero tenía un interés previo de mucho tiempo atrás, ¿no? Cuando yo estaba terminando la carrera, ya llevaba muchos años interesado, ¿no? en el terrorismo, entre otras cosas, bueno, pues porque era un problema que ha afectado particularmente a la vida española, como lo sigue haciendo, ¿no? Pero en esa época mucho más, como consecuencia de la actividad sobre todo de ETA, ¿no? Cuando yo estaba terminando la carrera, recuerdo que el último año, mientras yo estaba en clase, nos dieron la noticia de que a 150 metros acababan de asesinar a Francisco Tomás y Valiente, al que un terrorista de ETA descerrajó varios tiros en su despacho en la Facultad de Derecho, que estaba muy cerca de la nuestra, ¿no? Bueno, al año siguiente se produjo el secuestro y el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y todas esas cuestiones pues a mí me llamaron la atención bastante. Luego yo hice una tesis doctoral que no trataba estrictamente del terrorismo, o no de ese tipo de terrorismo, pero que sí trataba ampliamente el asunto de la violencia política. Y bueno, una cosa fue llevando a la otra, como se suele decir, y fui profundizando en esto, fui estudiando más, fui investigando y aquí estamos. ¿Cuál es el atentado que más te ha conmovido? Pues cuando era un chaval, el atentado que dejó mutilada a Irene Villa, que luego he tenido la suerte de haberla conocido, ¿no? Y de que sea amiga mía. Y cuando ya era un investigador novel, ¿no? Probablemente el secuestro y el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Ese caso conmovió a toda España, yo creo, ¿no? Fue un antes y un después en el terrorismo. Fue un punto de inflexión en la actitud de ciertos sectores de la sociedad española y de la sociedad vasca respecto a lo que el terrorismo suponía y concretamente a lo que era ETA. ¿Has estado alguna vez en algún país en el que, o donde se origina el yihadismo, o donde se origina todo este movimiento radical? ¿Has podido visitar alguna vez? Estuve en el año 2009 como parte de una delegación española con dos buenos amigos que son colegas vuestros, periodistas, reporteros, Miquel Ayestarán, Claro. Y Pilar Requena, en Pakistán, cuando se estaba produciendo una ofensiva de Tehrik-e-Talibán Pakistán, que son los llamados talibán pakistaníes, que estaban extendiendo su actividad violenta por todo el país. Una situación bastante tensa, ¿no? Y luego, bueno, sí, he estado en otros países del mundo árabe y musulmán. Antes de adentrarnos en el yihadismo, hay que saber qué es el yihadismo. ¿Nos lo puedes explicar de una forma que podamos comprender los que no estamos tan familiarizados con este mundo? Bueno, yihadismo viene de yihad, ese término se conocía, es un término que proviene del árabe clásico, que tiene varios sentidos, es polisémico y que incluso en el Corán y en los hadices, que es el otro tipo de fuentes sagradas del Islam, aparece muchas veces con diferentes sentidos, aunque un elemento común. La raíz de la palabra significa esfuerzo, se entiende esfuerzo religioso, ¿no? Pero ese esfuerzo puede traducirse en distintos tipos de
conductas y actitudes. Hay una dimensión, digamos, espiritual de la yihad, que es el esfuerzo para luchar contra las propias pasiones y convertirse en un buen musulmán, es decir, espiritual y moral, pero también hay una acepción belicosa del concepto de yihad, que también tiene presencia en el Corán, ¿no? Es el esfuerzo en el combate para defender a la comunidad islámica, fundamentalmente. A lo largo de la historia de la civilización islámica se ha recurrido muy frecuentemente al concepto de yihad en esa acepción belicosa, y eso llevó a el terrorismo, digamos, que surge en el siglo XX, llevado a cabo por algunos grupos de carácter islamista y salafista, que definen su violencia como yihad, porque eso es una forma ante la audiencia islámica, digamos, ante la comunidad islámica, de tratar de legitimar con criterios religiosos esa violencia. Luego, ese tipo de reivindicaciones de la violencia terrorista como yihad genera mucha controversia dentro del propio mundo islámico y entre los eruditos, porque hay elementos del terrorismo yihadista que no se ajustan ni siquiera al concepto de yihad belicoso, que no contempla, pues, por ejemplo, actuar contra mujeres y niños, contra inocentes, contra personas indefensas, etcétera, ¿no? A mí me interesa mucho dónde nace esto. Bebe tranquilo, Luis, que no te dejamos. ¿Dónde nace el yihadismo? ¿Dónde se ubica? ¿En qué país o países? Entiendo que son varios. Los núcleos más fuertes. Sí, y luego, sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué empieza a surgir esto? ¿En qué contexto nos ponemos para que se dé esa materia prima de movimientos radicales que al final tienen las consecuencias que tienen, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta todo esto que he contado antes digamos, el background histórico, ¿no?, del concepto y de su uso, ¿no?, con fines de justificación de la violencia, más que hablar de nacer, podríamos decir de renacer. La yihad violenta ha renacido en muchos sitios, en muchos escenarios. Pero bueno, por venir a un contexto más cercano. En el siglo XX, para ser más exactos, en el último cuarto del siglo XX, en distintos países del mundo árabe y musulmán aparecen grupos que emplean la violencia, generalmente con las características propias del terrorismo, que es un método, una forma particular de ejercer la violencia, aludiendo al concepto de yihad. ¿Qué tienen en común esos grupos? Lo que tienen en común es un proyecto político y religioso para sus países o para el mundo musulmán en su conjunto, de islamizar o reislamizar los regímenes políticos de sus países o del mundo musulmán en su conjunto, partiendo del supuesto de que estaban distanciándose del modelo de orden social político que fundó Mahoma y sus primeros compañeros, ¿no?, los salaf, que se les llama, ¿no?, los primeros ancestros. Porque los propios musulmanes, hay varias ramas, como hemos comentado, pero existe mucha polémica alrededor de todo lo de la yihad, porque estos radicales interpretan que la violencia es justificada por la fe. Muchas veces aquí en España mencionamos musulmanes y lo relacionamos directamente con ese lado negativo. ¿Cómo se puede concienciar a la sociedad de que hay varias ramas, no todos son radicales? ¿De dónde nace esa radicalización, teniendo en cuenta incluso los que han nacido en España, cómo se radicalizan estando a kilómetros de distancia de estos núcleos que hemos mencionado? ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, son muchas cosas, son muchas cosas juntas, ¿eh? Sí. En primer lugar, ateniéndome a tus propias palabras, ¿no? Has dicho que muchas veces cuando se piensa o se habla de los musulmanes en España, etcétera, inmediatamente se asocia a lo negativo, al yihadismo y tal. Bueno, muchas veces, yo creo que no tantas.
Yo creo que no tantas. Y si queréis nos podemos remitir al incidente de hace unas semanas en Algeciras. No ha habido ninguna reacción por parte de la sociedad española ni de ningún sector de la sociedad española frente a ese incidente, es decir, un asesinato cometido supuestamente en nombre del Islam. No ha habido ninguna reacción islamofóbica. Esto es importante destacarlo. No digo que no exista la islamofobia, pero creo que en España podemos estar bastante orgullosos de la tolerancia y de la capacidad de la mayoría de la ciudadanía para distinguir lo que es un fenómeno violento y muy marginal en el mundo islámico, que causa mucho dolor al mundo musulmán, porque conviene añadir que la inmensa mayoría de las víctimas del terrorismo yihadista, aquel que dice actuar en nombre del Islam, son musulmanes, porque se despliega fundamentalmente en países musulmanes. Y el individuo que actuó el otro día en Algeciras también agredió a musulmanes, a un supuesto hermano de fe, ¿no? Así que yo creo que eso tiene que quedar bien diferenciado. Siempre existe el riesgo de que acciones de este tipo generen en algún sector, normalmente marginal, de la sociedad, una reacción islamofóbica, ¿no?, por decirlo, ¿no? Y hay que tratar de prevenirlo. Pero ese problema y esa posibilidad es mayor en otros países de nuestro entorno, significativamente mayor que en España, ¿no? Sí, de hecho, ahora que mencionas que los propios musulmanes son muchas veces los que sufren la mayoría, el yihadismo, sí. En una de las definiciones que he buscado antes de esta charla para informarme bien, decían que la yihad, lo de que la violencia se justifica a través de la fe y tal, también decían que aquellos musulmanes que no luchen o no defiendan esa fe también son malos musulmanes. Entonces yo creo que nace de ahí, ¿no? Eso que sí, bueno, ese es el argumento de los radicales, claro. de los radicales, tanto los que ejecutan por sí mismos actos violentos como los que apoyan esos actos violentos, ¿no? La idea de fondo, como decía antes, es que ese terrorismo moderno de inspiración yihadista surge en el contexto, luego se proyecta hacia Occidente, pero surge en el contexto de países islámicos, donde el islamismo, que es, digamos, una ideología política que tiene como propósito establecer sistemas teocráticos, el islamismo se convierte en una fuerza política cuya mayoría de las expresiones son pacíficas, no son violentas, pero que tienen expresiones marginales violentas. Y además eso se potencia en un momento histórico determinado en distintos países, por ejemplo en Egipto, por ejemplo en Argelia, en otras partes, como consecuencia de que los regímenes políticos contra los que se enfrentan los islamistas, que quieren cambiar los islamistas, en principio a través de la acción política convencional o de la predicación, etcétera, se resisten al islamismo y además ejercen represión sobre el islamismo en distintos momentos. Y eso genera en algunos sectores del islamismo una reacción violenta. No es ninguna justificación, por supuesto, porque esa reacción violenta la pagan en sus consecuencias pues personas indefensas e inocentes, ¿no? Pero el punto de vista de estos individuos desde que empiezan a actuar entre mediados finales de los años 70 en adelante, es que la mayoría de los dirigentes políticos de los países musulmanes son en realidad apóstatas. Es decir, ellos dicen que son musulmanes, pero en realidad no están cumpliendo con los preceptos del Islam desde su punto de vista, desde su interpretación del Islam. Porque es que este es también otra parte del problema, ¿no? El Islam es un mosaico desde el punto de vista doctrinal. No es solo que haya una gran división entre la rama mayoritaria suní y la rama minoritaria comparativamente, pero de la que forman parte
muchos millones de personas. No es solo que haya esa separación básica, ¿no?, entre esas dos grandes ramas, sino que luego dentro de esas dos grandes ramas, y en particularmente la rama suní, que es la que más interesa para este debate porque el yihadismo es fundamentalmente suní, ha generado muchísimas variantes, muchísimas versiones del Islam, unas mucho más modernizadas y otras mucho más arcaicas. Y desde luego el terrorismo yihadista está vinculado a estas visiones más retrógradas del Islam, ¿no?, que se basan, entre otras cosas, en una lectura, primero, literalista y, segundo, selectiva de las fuentes doctrinales del Islam. No solo literalistas, sino además selectivas, ¿no?, porque si se les pregunta por el concepto de yihad y de dónde sacan esa legitimación, se refieren a todos los parajes todos los versículos del Corán y de los hadices donde la yihad tiene un sentido religioso y donde Mahoma representa, ¿no?, y ejecuta esa yihad religiosa, pero se olvidan de la otra dimensión, y además lo toman todo en sentido literal, ¿no? De ahí que, bueno, pues cuando estos grupos toman el control de poblaciones, etcétera, pues lo que hagan es devolver a esas sociedades a la Edad Media. ¿Pero en el Islam se habla de violencia, literalmente? Sí, la violencia, pero es una violencia fundamentalmente defensiva, en la mayoría de los casos. También hay episodios para ofensivos, la religión, digamos, pero también hay una violencia defensiva, pero bueno, igual que en el Antiguo Testamento, ¿no? Sí, ellos justifican sus actos a partir de los pasajes más brutales del Corán, ¿no? Sí, y de elaboraciones doctrinales de algunas recientes, otras bastante más antiguas, ¿no?, que han orientado esto y que han insistido en que la yihad, solo entendida en su acepción belicosa, es una obligación de todos los musulmanes, ¿no? Luis, ¿qué tiene el yihadismo para que tenga esa capacidad de convicción en tantas personas? ¿Cómo lo visten para que algunos entren al trapo y den su vida por ello? Pues tiene una cosa que comparte con otro tipo de discursos y de narrativas ideológicas que han estado asociadas a otros extremismos violentos. Propone un diagnóstico y una solución muy simple, muy sencilla, que todo el mundo puede entender para todos los problemas fundamentales, en este caso de la UMA, de la comunidad islámica. Mencionabas antes la respuesta que ha habido aquí en España al atentado que hubo en Algeciras, que ha sido bastante correcta, que no ha habido grandes movilizaciones. No quiero adentrarme en la polémica política y tal, pero sí que quiero hacer mención a un artículo que tú destacas en tu blog, de Ignacio Camacho, si no me quiero equivocar, que menciona que los partidos políticos en este tipo de situaciones, vamos a poner otra vez el ejemplo de Algeciras, en vez de unirse y hacer un acto para condenar este tipo de actos, aprovechan estas desgracias para tirarse, pues, trastos los unos a los otros, para decirlo de esta forma. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Cómo se debe luchar a nivel político contra el terrorismo aquí en España? Bueno, vamos a ver, en España hemos luchado mucho y muy bien contra el terrorismo durante mucho tiempo. Se han cometido muchos errores y en general se ha ido aprendiendo de esos errores, ¿no? Y eso se vio claramente en la evolución de las políticas aplicadas a la lucha antiterrorista, sobre todo frente a ETA, ¿no? Pero los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, que han sido los atentados de inspiración yihadista más graves que se han producido en toda Europa, con 192 víctimas mortales, muchos heridos, ¿no? Y habría que añadir a una persona más, un policía que murió cuando los autores del atentado de Atocha se suicidaron y causaron la muerte no solo de ellos mismos, sino de un geo que estaba apostado al otro lado de la puerta, ¿no?, del piso de Leganés donde se suicidaron. Bueno, ese incidente
inició una tendencia de división de la sociedad española en torno al terrorismo, en este caso de inspiración yihadista. También en distintos momentos ETA generó divisiones, es verdad, pero no tan graves como la del 11M. Y el nivel de polarización que generó a raíz de la falta de unidad con la que se reaccionó políticamente, el uso que se hizo desde ciertos medios de comunicación de la información sobre esa tragedia, no solo en los días siguientes al atentado, sino durante mucho tiempo, ha generado una división enorme en la sociedad española, que también tiene su reflejo en cómo reaccionan los partidos políticos cuando se produce, por desgracia, un nuevo atentado, ¿no? Y se olvida un elemento fundamental a ese respecto, y es que uno de los objetivos del terrorismo es siempre dividir a la sociedad contra la que actúa, ¿no? Y por desgracia, esas reacciones de los políticos fomentan esa división, porque de la clase política se extiende al conjunto de la sociedad, ¿no? Y eso nos hace más débiles, porque ese efecto de división es un estímulo para seguir utilizando el terrorismo. Sin unidad es imposible acabar con el terrorismo. Es mucho más complicado, sí, es mucho más complicado, sobre todo un terrorismo de este tipo, ¿no? El yihadismo, decías que mayormente se practica en los países donde nació, es decir, entre ellos mismos, ¿no? ¿Cuál es la motivación que tienen para hacerlo en Europa? En España, en Francia, en Bélgica. Hemos visto diferentes atentados a lo largo de los últimos 20, 30 años. ¿Cuál es la motivación para que una persona que viva aquí o que venga de otros países musulmanes quieran hacer la yihad o quieran hacer un atentado terrorista de origen yihadista? En realidad, normalmente en el terrorismo siempre hay involucrado distintos objetivos y distintas motivaciones, porque por un lado hay que tener en cuenta que están, de una parte, quienes incitan a llevar a cabo esa actividad, que pueden ser líderes de organizaciones, pueden ser ideólogos, pueden ser comunicadores, portavoces de organizaciones terroristas, predicadores radicales, y que, digamos, ellos básicamente tienen de entrada una serie de objetivos y motivaciones de carácter estratégico. Y luego están las motivaciones de las personas que ejecutan esos atentados, ¿no? Y no siempre hay una total coincidencia entre unas y otras, ¿vale? Hay una complementariedad, pero no una coincidencia. Y me explico. Cuando un terrorista yihadista trata de cometer un atentado o una masacre en Europa o en Estados Unidos, lo que él interpreta es que lo que está haciendo es un servicio al Islam y está actuando frente a una comunidad a la que odia, y que además a la que responsabiliza de buena parte de los males y los problemas que tiene el mundo islámico, no solo hoy, sino a lo largo de toda su historia. Desde el punto de vista de los estrategas, las razones estratégicas para generar odio, generar ese odio que se traduzca en violencia, las razones estratégicas que son complementarias con ese odio son otras añadidas, y es básicamente influir a través de las acciones en Europa y en Norteamérica, influir en su comunidad radical, para hacer una demostración de fuerza, eso en primer lugar, y en distintos momentos históricos de lo que se ha tratado también es de, a través de la violencia, obligar a los países occidentales a cambiar sus políticas en relación al mundo islámico y musulmán. ¿Ese odio es contra los cristianos o contra todo aquel que no defienda el Islam como lo hacen ellos? Es odio contra todos los que ellos no consideren verdaderos musulmanes, lo cual incluye a muchos
falsos musulmanes desde su punto de vista, ¿no? ¿Cómo es el proceso de radicalización de un yihadista? ¿Cómo se empieza a gestar y cómo termina haciendo las barbaridades que hacen? Ya, esa es la gran pregunta que nos llevamos haciendo desde hace muchos años, que ha generado un montón de esfuerzo investigador, de análisis, y la verdad es que los resultados son bastante decepcionantes. Es decir, tenemos algunas ideas sobre qué factores influyen en los procesos de radicalización, pero dar una respuesta que abarque todas las experiencias de radicalización es imposible, porque lo que la experiencia muestra es que no hay dos casos de radicalización violenta, y no solo en el ámbito yihadista, sino en cualquier otro ámbito relacionado con cualquier otra forma de extremismo violento. No hay dos experiencias ni trayectorias de radicalización violenta exactamente iguales. Hay muchas que se parecen entre sí, pero hay mucha variabilidad, es decir, hay distintas formas de radicalizarse y además con el tiempo han ido cambiando. Por ejemplo, con el tiempo cada vez ha sido más importante el consumo de propaganda en Internet. Hace algunos años, aunque eso ya era un elemento relevante, todavía muchos expertos se debatían sobre la cuestión de si se pueden producir procesos de radicalización exclusivamente online, solo consumiendo propaganda a través de Internet e interactuando con otros radicales a través de un ordenador, o si eso debía estar complementado con la interacción cara a cara con otros individuos radicales, con reclutadores, con agentes de radicalización en general, ¿no? Con el tiempo hemos visto que sí, efectivamente, se pueden producir y se producen un número importante de casos de radicalización online, ¿vale? Que no es radicalización en solitario, insisto, porque hay interacción entre personas, solo que a través de un medio particular de comunicación, ¿no? Pero esto es solo un elemento de otros. Antes se suponía, por la experiencia que se iba acumulando, que los procesos de radicalización tenían una cierta duración, y lo que hemos visto es que cada vez se ha ido acortando el tiempo que tardan las personas en radicalizarse, ¿no? Y el caso de Algeciras es un ejemplo extremo de lo rápido que puede ser un proceso de radicalización. Ahora bien, probablemente no todas las personas se radicalizan de la misma forma y con igual facilidad. Y además muchas personas, de hecho la mayoría, que inician un proceso de radicalización no llegan nunca a la ejecución violenta, e incluso ese proceso lo interrumpen y vuelven atrás, afortunadamente. Es decir, muchas más personas que empiezan a familiarizarse y a adquirir una cierta sintonía con las ideas radicales, etcétera, que las que llevan ese proceso de radicalización hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Criminales. Mencionabas la importancia de Internet en estos procesos de radicalización ahora, en estos últimos tiempos. ¿Eso explica que aquellos que se radicalizan en Europa, que no han nacido ni allí, que aquí, estando aquí, se radicalizan, ¿es todo a través de Internet? No. ¿O también tienen aquí figuras que les adoctrinan? No, y además conviene no dejarse confundir por esto, porque en los últimos años esta importancia de Internet se ha puesto de manifiesto, entre otras cosas, porque como mínimo el 50% de las operaciones policiales que se han llevado a cabo para tratar de prevenir acciones terroristas con esta motivación, o para detener a individuos que estaban vinculados con el apoyo al terrorismo yihadista y tal, como mínimo el 50%, en el caso de España es así, en el caso europeo es un poco más, un poco menos. Son operaciones que se han hecho básicamente en el ciberespacio, es decir, se ha detectado la amenaza, los procesos de radicalización o de autorreclutamiento o de autorradicalización en Internet, y se ha logrado detener a estas personas y digamos, prevenir, ¿no? Males mayores, ¿no? Eso ya era dominante, por ejemplo, en 2017. Y de repente en 2017 tenemos los atentados de Barcelona y Cambrils.
¿vale? Donde Internet jugó un papel absolutamente marginal en la radicalización, tanto del líder de la célula, el llamado imán de Ripoll, como de los chicos a los que reclutó y que llevaron a cabo esos atentados. Que hay que recordar además que esos atentados no eran los que estaban planificados, ¿no? De lo que se trataba es de producir una o varias masacres en Barcelona, desde luego, y probablemente también en Francia. En el Camp Nou, ¿no? Si Eso no me es. equivoco. Bueno, había varios objetivos señalados, nunca se sabrá a ciencia cierta, pero la Sagrada Familia estaba bastante destacada, ¿no? Bueno, pues ese caso puso de manifiesto que no se puede perder de vista la posibilidad de una radicalización, digamos, más tradicional, en la que de lo que se trata es de influencias que se producen en la interacción cara a cara, ¿no? Puede ocurrir, o puede que haya ocurrido, que este incremento de operaciones efectivas en el ámbito del ciberespacio haya llevado a subestimar la posibilidad de que ese riesgo siga estando ahí, ¿no? De procesos de radicalización donde el ciberespacio tiene un papel marginal. Y a mí me interesa mucho ahondar y conocer el perfil de un radical de este tipo, porque si yo me propongo radicalizar a Diego, yo entiendo que él debe tener una predisposición, o no, o parte de cero, es decir, debe haber una predisposición de esa persona a radicalizarse, o juegan con un papel totalmente, oye, o vale cualquiera puede radicalizarse. ¿Cómo es ese perfil? Pueden tener incluso problemas mentales, no sé si hay un patrón común en ese perfil del yihadista. No sé si existe, lo mismo no. Cuando yo decía antes que no hay dos procesos de radicalización iguales, estaba respondiendo en parte a esa pregunta, ¿vale? Pero se pueden hacer matizaciones importantes ahí. Se ha buscado mucho el perfil y como mucho podemos hablar de perfiles en plural, ¿vale? Y tampoco muy bien delimitados. Cuando tú tratas de, como se han hecho en algunas investigaciones, aquí en España, por ejemplo, dos colegas y buenos amigos míos han hecho un seguimiento muy exhaustivo y un análisis muy exhaustivo de cuáles son las características que han tenido todas las personas que han sido detenidas y condenadas por yihadismo en España desde que el fenómeno apareció en nuestro país hasta ahora. Lo que encontramos es una serie de características, pero que no permiten acotar mucho, ¿no? El rango de edad es muy amplio, hay personas con estudios superiores y otras con menos formación, personas que tenían trabajo y otras que estaban en desempleo, personas que tenían cargas familiares porque tenían pareja y tenían incluso hijos y otras que no, y así podemos seguir añadiendo características, ¿vale? Hay muchos perfiles distintos y por tanto el asunto de las predisposiciones, que facilitaría mucho, ¿no?, la labor de prevención, no está nada claro. Parece que al final pesan más las circunstancias que la personalidad del individuo, porque individuos con muchas personalidades, con personalidades muy diferentes, con formas de ser muy diferentes y con extracciones sociales muy diferentes, han acabado en el mismo sitio. Tú también eres experto en seguridad y en todo lo que rodea, pues, la seguridad de un Estado. Quería hablarte sobre ese tema, porque muchas veces se menciona que los cuerpos de seguridad en España son uno de los mejores del mundo. ¿Es realista o es posible terminar con el yihadismo en España? ¿Cómo se lucha contra el yihadismo desde la perspectiva de estos cuerpos de seguridad del Estado? Vamos a ver. Yo creo que para responder a esa pregunta hay que ponerle un poco de marco, y ese marco lo puede dar hacer una comparación entre la amenaza del terrorismo yihadista y la otra amenaza de terrorista más grave que hemos tenido en los últimos tiempos, que ha sido la representada por ETA, ¿no? El terrorismo de ETA era un terrorismo clásico en el sentido de que era promovido por una organización específica, ¿vale? No había terrorismo, ni ha habido terrorismo en nombre de la causa Berchale fuera de ETA, ¿vale? Todo el terrorismo en nombre de la causa Berchale, por la independencia del País Vasco, etcétera, ha estado controlado por esa organización,
y por tanto dependía exclusivamente de la existencia de esa organización y de la operatividad de esa organización. Por eso hace muchos años empezó a hablarse de la posibilidad o no de la derrota de ETA, ¿vale? Y de la derrota del terrorismo que ETA representaba y que ETA promovía, ¿vale? Esa derrota era posible, aunque durante mucho tiempo había una parte importante de la sociedad española, incluso de los dirigentes políticos, que no creían en eso. Al final se demostró que sí era posible esa derrota, sí era posible acabar con esa organización. Si estamos hablando de un terrorismo que depende de la existencia de una organización, se puede acabar con esa organización y se puede acabar con ese terrorismo. Ahora, en el caso del yihadismo, la cosa no es tan sencilla. Hay varios grupos. Bueno, nunca es sencilla, ¿no? Pero la cosa no es tan sencilla. Claro. Lo que tenemos es un movimiento ideológico. Un movimiento ideológico que está liderado por dos organizaciones, primero una, que fue Al-Qaeda, y luego Daesh o Estado Islámico, que es una derivación de Al-Qaeda. Y se disputan el liderazgo, pero en términos simbólicos. Y luego hay un montón de organizaciones, algunas de gran envergadura, otras menos potentes, y luego hay grupos e individuos que sencillamente forman parte de ese movimiento porque comparten el planteamiento ideológico, el proyecto político-religioso, etcétera, y que actúan por su cuenta. Entonces, en ese caso, no bastaría con acabar con Al-Qaeda, que no se ha acabado, aunque está en un muy mal momento, ¿no? Sí. Al menos Al-Qaeda central. Si hablamos ya de sus filiales, es otra cosa. Y lo mismo podemos decir de Daesh o de Estado Islámico. Tampoco está en buen momento, pero tampoco ha desaparecido del todo, aunque perdió su poder territorial en Siria y en Irak. Se pueden acabar neutralizando esas organizaciones, probablemente esas organizaciones acabarán desapareciendo. ¿Ah, sí? Es posible, pero la causa excede a esas organizaciones. Y por tanto, en ese sentido, es mucho más difícil hacer un planteamiento de máximos, es decir, vamos a acabar con el terrorismo yihadista. Vamos a contener el terrorismo yihadista, es probablemente un planteamiento más realista, al menos si estamos hablando del corto y el medio plazo. Reducir al mínimo las probabilidades de que individuos que forman parte de ese movimiento desde el punto de vista de su afinidad ideológica o también desde el punto de vista de su inserción o su pertenencia a alguna de las organizaciones que están integradas en ese movimiento, puedan llevar a cabo actos violentos, ¿no? Si ya me preguntas por el largo plazo, está en las estrellas. Pero entonces, lo que estás diciendo, para simplificarlo, sería que el yihadismo es algo mucho más grande que los grupos que lo ejercen. Es decir, podemos acabar con esos grupos, pero con esa ideología es muy complicado. Surgirían otros al final. Es más complicado. Acabar con una ideología. Es más impredecible, creo yo. Acabar con una ideología es más complicado. Es bastante más complicado, ¿no? Claro. Todavía tenemos ideologías de origen decimonónico que siguen generando dinámicas políticas, algunas pacíficas, otras violentas, aunque estén absolutamente obsoletas, ¿no? Pero hay margen ahí, ¿no? Y desde luego el panorama que tenemos en el mundo demuestra que todavía hay una exigua minoría, sí, pero de personas que están identificadas con esa, y procesos de radicalización en relación con ese movimiento se producen todos los días en todo el mundo. Yo soy de los que creo que los cuerpos de seguridad del Estado hacen un trabajo brillante. En España tenemos la gran suerte de tener unos cuerpos, bajo mi punto de vista, brillantes. Pero también, y esto es inherente al ser humano, se cometen fallos. En Algeciras, por volver al caso con el que comenzamos esta charla y que también sirve un poco de guía, ¿no?, en todo este rato, dicen que el chico que cometió el atentado debería haber sido expulsado. Tenía una orden de expulsión del país. ¿Qué pasa con esas cosas cuando la investigación dice que este chico es propenso, o no sé exactamente las palabras, no me quiero meter en un fregado del que no puedo salir, pero este chico se ha podido radicalizar o cuando tenemos información sensible sobre una persona y no se acaba expulsando a esa persona y comete lo que acaba cometiendo, ¿no? No sé cómo se gestiona todo eso y si consideras un fallo lo que pasó en Algeciras. Es decir, si debería haber estado expulsado. Bueno, que los servicios policiales españoles, y yo añadiría el CNI, son algunos de los servicios más
eficaces del mundo no es una suposición, es un hecho. Yo no lo considero un fallo, yo no considero que haya habido un fallo de seguridad en el caso del incidente de Algeciras. Pero claro, todo depende de qué entiendas por un fallo de seguridad y qué expectativas tengas sobre lo que crees que se le puede pedir a el sistema de seguridad, en este caso el sistema de seguridad español, del que forman parte todos los servicios. Vamos a ver. Lo más relevante respecto a este sujeto es que estaba en una situación ilegal, irregular, porque no tenía papeles, porque había entrado irregularmente en España, ¿no? Entonces, la cuestión se puede zanjar con una pregunta de vuelta. ¿Cuántas personas que están en una situación irregular no han cometido ni van a cometer un atentado de esas características? Es que no hace falta ni dar la respuesta, ¿no? No. Este no era un individuo, por otro lado, fichado por riesgo extremista. Se sabía muy poco de él, ¿vale? Se sabía muy poco de él. Y por tanto era prácticamente imposible, porque eso requeriría esperar que los servicios de inteligencia y las fuerzas y cuerpos de seguridad que tienen responsabilidades en la lucha antiterrorista pudieran estar dentro de la mente de cada uno de los individuos que en un momento determinado pueden desarrollar una inclinación o tomar la resolución de cometer un acto terrorista. Ni siquiera sabemos cuándo alumbró este individuo su propósito de actuar como lo hizo. A lo mejor fue el día anterior, a lo mejor fue hace unas horas antes de cometer el atentado. Hay un dato que a mí me llamó mucho la atención cuando, inmediatamente después, en las horas siguientes a que se produjera el incidente, pues los medios empezaron a dar pues la información que fluía, ¿no? Este individuo había tenido una discusión, se había enzarzado en una discusión, bueno, básicamente le había echado una bronca a una señora para decirle que estaba equivocada en su fe y que su fe era la incorrecta y que tenía que... Pero una bronca sonora, etcétera, ¿no? Eso no es un comportamiento habitual de una persona que tiene muy preparado una acción terrorista, porque lo último que quieres hacer es llamar la atención antes de ejecutar. Y si se presenta ahí un policía y te detiene por eso, no por otra cosa, y te impide llevar a cabo lo que quieres. Bueno, es una cosa un poco extraña, ¿no? A los servicios no se les puede pedir esa capacidad de anticipación que solo se ve en películas, Minority Report y estas cosas que son de ciencia ficción. Por supuesto que se cometen errores, las organizaciones de todo tipo cometen errores y esta es una labor muy difícil, ¿no? Pero yo no veo exactamente dónde está ese error. Pongamos por caso que se hubieran tomado las medidas necesarias en su momento para haber expulsado a este individuo antes de que cometiera el atentado. Un atentado similar podría haber sido cometido por otro extranjero que estuviera en una condición completamente legal en España, ¿vale? Y además no deberíamos perder de vista una cosa sobre este asunto y sobre el discurso que se abrió, el debate que se abrió respecto al tema de la inmigración y su relación con el yihadismo. En el conjunto de Europa, la experiencia con el terrorismo yihadista en el conjunto de Europa en los últimos 15 años, sobre todo en los últimos 10 años, indica que la mayoría de las personas involucradas en intentos, consumados o no, de atentados de inspiración yihadista en Europa eran musulmanes de segunda generación, es decir, eran musulmanes nacidos
nacidos en Europa, por tanto, ciudadanos europeos de pleno derecho, no eran extranjeros recién llegados, y muchos de los que eran extranjeros pero que llevaban muchísimo tiempo en el país europeo donde luego cometieron el atentado, o en el país europeo donde se radicalizaron para luego desplazarse a Siria e Irak a combatir en filas de Jabhat al-Nusra o de Daesh o de otro grupo yihadista. Es decir, este vínculo entre la inmigración y el terrorismo yihadista es engañoso. No existe en términos de grandes números ningún vínculo en ese sentido. ¿Que hay alguna persona que ha llegado a Europa de manera irregular y que ha cometido un atentado? Sí, se ha filtrado en ese proceso, ¿vale? Pero ni son la mayoría, de hecho son muy poquitos casos, ni ese es el problema que plantea la inmigración irregular, son otros. Y para ir terminando con el tema del terrorismo, ¿se pueden predecir estos ataques terroristas? Obviamente este caso es casi impredecible por lo que acabas de comentar, de que pues previamente estaba discutiendo con una señora y tal, pero casos como el de las Ramblas, como el de Bataclan, como pues todo este tipo de casos, ¿se pueden predecir de alguna forma o no? Con total precisión, no. Claro. Lo que sí se puede hacer es tomar medidas preventivas cuando hay indicadores de riesgo evidentes. Y esto es lo que se hace habitualmente. Lo que ocurre con estas cosas es que, claro, la prevención no se ve. Cuando la prevención funciona, no se ve. Claro. Los éxitos en actividades preventivas, como las que llevan a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad y los servicios de inteligencia, son secretos o privados. Los aparentes errores, que muchas veces son solo aparentes, son públicos. Entonces el balance que se hace de esto es muy extraño, está mal hecho. Hay un elemento importante en la actividad que se ha llevado a cabo en el ámbito de la lucha contraterrorista frente al yihadismo en los últimos años, es que una parte importante de todas las operaciones han estado orientadas a identificar a agentes de radicalización, es decir, a personas que ya habían conseguido radicalizar y reclutar e incluso enviar a zonas de conflicto a muchos individuos, que eran especialmente eficaces en eso. Cada detención de un agente de radicalización previene un número difícil de calcular de experiencias de radicalización que pueden acabar en atentados en España o en otros países de cualquier parte del mundo. ¿El atentado de Algeciras puede causar un efecto llamada? Es decir, ¿es normal, la experiencia te dice que después de un atentado pueden venir otros? O dicho de otra forma, ¿qué nivel de alerta tenemos ahora mismo en España? Pues el nivel de alerta que tenemos es el penúltimo más alto, ¿vale? Pero es el que manteníamos, no ha cambiado. ¿Se pueden producir efectos de emulación? Sí, porque se producen, de hecho, ¿vale? Pero es muy difícil predecir si un atentado puntual genera ese efecto de imitación. A veces eso se da de manera inmediata, a veces eso se da de manera dilatada en el tiempo. Puede ser que haya habido alguna persona aquí en España o en algún otro país europeo que al recibir la noticia de lo que ocurrió en Algeciras haya tomado nota y ya se haya planteado hacer una cosa parecida, pero no lo sabemos, ¿vale? Y seguramente la mayoría de las personas que hayan podido reaccionar, digamos, cognitivamente así, al final no lleven a cabo esa acción. En realidad, el atentado de Algeciras tiene que ver con el efecto de emulación, pero como una consecuencia, porque lo que hace es reproducir, como dije antes, un patrón que se viene aplicando, entre otras cosas, porque Daesh lo ha tratado de promover y antes Al-Qaeda, a través de su propaganda, ha incitado a sus seguidores a cometer ese tipo de atentados sencillos, ¿no? Ya sea a través de atropellamientos, como ocurrió en las Ramblas, o a través de apuñalamientos, como ocurrió en Algeciras y ha ocurrido bastantes veces, por ejemplo, en Francia y más de una en Reino Unido y en algunos otros países europeos. Para terminar la charla, nos gustaría, porque tú también tienes un perfil de experto en relaciones internacionales, y dentro de 20 días
Se van a cumplir un año del comienzo de la guerra en Ucrania. Esto es un cambio de tema por completo, dejamos el terrorismo a un lado. Sería para acabar, sé que tendríamos para una hora más para hablar solo de la guerra, pero como experto, y ahora que se van a cumplir estos 365 días y con la llegada de estos tanques Leopard que dicen que van a cambiar por completo el contexto de la guerra, o a lo mejor no tanto, queremos saber un poco sobre eso, ¿cómo va a afectar la llegada de este armamento? Y ¿va a ser, como dicen, una guerra de desgaste? A lo mejor no tanto. Sé que es imposible predecir, pero... Vamos a ver, es una guerra de desgaste. Es una guerra de desgaste. Se convirtió en una guerra de desgaste desde que los primeros planes que parecía que tenía el Kremlin, en esta, lo que ellos llamaron la operación especial, se vieron desbaratados por la resistencia de Ucrania. Cuando fracasó todos esos primeros movimientos hacia la capital, etcétera, y tuvieron que replegarse hasta el Donbass, abortar esa parte de la operación y centrarse en el Donbass y en la zona cercana a Crimea, etcétera, ¿no? A partir de ese momento se convierte en una guerra de desgaste, con un planteamiento por parte de los actores involucrados del siguiente tipo. Por parte de Rusia, la perspectiva de Putin es que tarde o temprano, uno o varios países europeos, es decir, sus gobiernos, probablemente por presión de la ciudadanía, o no solo por eso, van a empezar a generar verdaderas tensiones dentro del seno de la Unión Europea y dentro de la OTAN, y van a empezar a buscar formas de acabar con la violencia del conflicto lo antes posible, por los costes económicos que tiene y por los costes políticos que puede tener para los partidos que están en el gobierno, que tienen responsables de gobierno en Europa, y están apoyando a Ucrania, ¿no? Desde el otro lado, lo que se espera es que el coste económico que conllevan las sanciones, el desprestigio de Rusia que conlleva la continuidad del conflicto y otra serie de elementos acaben llevando haciendo resignarse a Putin al respecto, ¿no? Yo no soy un experto, aunque trabajo y colaboro mucho con expertos militares y con fuerzas militares, no soy un experto militar, pero todos los expertos con los que he consultado, con los que hablo a menudo, y hace poco tuvimos en la Universidad de Navarra un debate a este respecto, están de acuerdo en una cosa. Hay muchos desacuerdos, ¿no? Pero hay un acuerdo claro. Hoy por hoy es imposible pronosticar cuánto va a durar la guerra. Y puede alargarse. Y hay otra cosa clara. Viene en semanas o en meses una gran ofensiva rusa. Y eso es lo que probablemente ha terminado de convencer a Alemania para que diera el visto bueno a la aportación de los Leopard, de los tanques Leopard a Ucrania. ¿Van a ser decisivos? Ya digo que no soy un experto en armamento militar, pero lo que a mí me cuentan quienes sí lo son es que es difícil decirlo, y sobre todo sin saber cuántos tanques finalmente se les va a entregar a Ucrania. A lo que hay que añadir que una cosa es que te entreguen los tanques, otra cosa es que empieces a hacer un uso útil de esos tanques, porque esos tanques requieren una preparación que se les está empezando a dar a los soldados ucranianos, que lleva tiempo, y habrá que ver si da tiempo a que estén preparados antes de que se produzca esa gran ofensiva. ¿Gran ofensiva se traduce en armamento nuclear o no tiene por qué? No me estoy refiriendo a armamento nuclear. No se puede descartar que en un momento determinado, en función de cómo evolucione el conflicto, si evoluciona en perjuicio de los intereses rusos, no se puede descartar que se llegara a hacer
uso de un arma nuclear táctica. No digo que sea muy probable, pero descartarlo del todo no es conveniente. No es conveniente, porque podría ser. Eso es uno de los elementos, es una espada de Damocles que está ahí sobre todos nosotros, porque eso, claro, transformaría la situación y el conflicto en toda Europa, ¿no? Luis, muchísimas gracias. O sea, no solo por venir, ha sido un placer tenerte, sino por aportar este ratito de conocimiento y de análisis, que yo creo que es muy interesante siempre. Y bueno, ojalá próximamente podamos volver a charlar contigo de otros muchos temas, porque yo me pegaba otra hora aquí tranquilamente. Sí, la verdad es que me encanta escucharte todo lo que cuentas, y yo creo que a la gente le va a gustar saber un poco más y tener este conocimiento que nosotros tampoco teníamos, y que yo creo que a partir de ahora podemos hablar un poco más de propiedad, ¿no? Por lo menos, ¿no? Bueno, tendremos que escuchar un rato más a hablarle, pero ha estado muy bien. Muchas gracias primero por venir aquí y explicarnos todo, y que ha sido un placer. Bueno, nos echamos esa foto. Tenemos una tradición que cuando acaba la charla nos hacemos una foto con el invitado, y es una foto Polaroid, y el invitado decide un título o una frase o algo para ponerla debajo de la foto. ¿Un mensaje que quieras lanzar? Te dejamos pensarlo y nos lo puedes decir incluso después, y nosotros al final del vídeo sale la foto y lo que hayas elegido tú. Bueno, pues nada, muchas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros, no solo ni fundamentalmente por invitarme a mí, sino por traer estos temas a vuestro programa, porque es imprescindible que los medios de comunicación colaboren en todos los formatos posibles para difundir una cultura de defensa, de seguridad nacional, una cultura estratégica, sin la cual la ciudadanía puede faltarle elementos de juicio para entender qué es lo que pasa en relación a la seguridad tanto nacional como internacional. Pues nada, vamos a echarnos esa foto. Gracias. Una y nos vamos.